¿cierto? Vamos a iniciar la grabación de esta videoconferencia para que luego podamos nosotros publicarla en unos minutos. Vamos a ir publicándola. Ahí tenemos cómo están ustedes. Vamos a publicar la grabación de esta videoconferencia en la semana 2, para quienes no tuvieran la oportunidad de ingresar hoy día, o también para ustedes si quieren repetir, volver a escuchar. Buenas tardes, Angie Fernández, ¿cómo está usted? Volver a escuchar y ver la videoconferencia, puesto que es sumamente interesante el tema que vamos a tocar hoy día. Así que damos paso ya de nuevo a nuestro saludo de bienvenida. Estamos en la segunda semana y esta es la primera, el primer módulo del curso en sí mismo, ¿cierto? Del curso en sí mismo. Así que vamos a compartir la primera diapositiva, pidiéndoles a ustedes que cuando se les indique que lean la diapositiva para comentarlo mutuamente. Usemos bien el chat y el audio para conversar. No tengan ningún temor y conversemos, dialoguemos a través del audio. Y también vamos a incorporar, vamos a utilizar hoy día una herramienta virtual de inteligencia artificial llamada Mentimeter para que ustedes hagan un trabajo en relación a la temática respectiva. ¿Ya? ¿Me escucharon, por favor? ¿Me escucharon? Quiero saber si me escucharon, dígame con voz. Ariana dice sí, por escrito. Sí, profesor. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Sí, profesor. Muy amables, gracias. Si ustedes recuerdan, para los que asistieron en la primera vez, pues les dimos una lectura inicial. Y vamos a tocar también ese tema, vamos a ver qué han estudiado, qué han leído de esa lectura inicial, que tiene relación con el tema de hoy día, que ahí está escrito. A ver, ¿quién lo lee, por favor? Léalo. Léalo. A ver, Michelle. Sí, le escuchamos, Michelle. Ajá. Los orígenes de la ciudadanía en la era moderna de Occidente. Videoconferencia 2, módulo 1. Ya. ¿Y qué tienen como imágenes? Se podría decir que son los barcos de la descubrimiento de América, parece, más o menos. Sí, claro. ¿Y qué les recuerda los barcos del descubrimiento de América? Santa María. Claro, ¿qué más? La Niña. ¿Y la Santa María? La Pinta. Y la Pinta. La Pinta. Entonces, lo que se trata es de ubicarnos en la historia. ¿Por qué? Porque la ciudadanía no es un hecho reciente. La ciudadanía no es una categoría social que se nos da con el nacimiento de ahora, con los niños de ahora, con las generaciones de ahora, con la de ustedes y con la mía, no. Es un largo proceso histórico. Y el verdadero conocimiento en las ciencias y en las letras y en las humanidades se logra cuando tocamos el factor histórico de lo que se origina en el planeta Tierra, en el universo, en las mismas especies. Tenemos que hacer una ubicación. Y está muy bien por eso las respuestas que han dado ustedes, tanto la dama como el caballero, sobre las calaveras. Ese descubrimiento de América nos recuerda también que con ese descubrimiento llegaron al continente América, al continente nuevo, a donde sabían los españoles y los europeos que había
el oro y el dorado, ¿no es cierto? Eh, eh, Colón creyó que había descubierto las Indias, ¿no es cierto? Entonces, eh, llegaron con ellos también las nuevas formas de vida y de trabajo, de organización y de civilización de la gente. Llegaron otros elementos, la religión, por ejemplo, y otros comportamientos y otras conductas. De tal manera que nosotros somos herencia, por supuesto, cualificada de todas esas cosas, porque nosotros no somos una simple réplica de la colonia, ¿verdad? Como ciudadanos. Entonces, pero bueno, como universitarios que son ustedes, ubicarse en la geografía. Y esta primera diapositiva nos dice algo importante así. Y esta segunda diapositiva, a ver quién lo lee, es algo curioso, ¿no es cierto? A ver, léanlo, por favor. ¿Cualquiera? Tema: los orígenes de la ciudadanía en la Edad Moderna de Occidente. El apóstol Pablo, para evitar ser ajusticiado en una provincia romana donde predicaba la doctrina de Cristo, apeló a su condición de ciudadano romano para solicitar ser juzgado por el emperador romano. Responde, en base al caso presentado, ¿qué beneficios otorga la ciudadanía? Pablo dijo, apelo a César. Pablo dijo, apelo a César. O sea, si yo estoy preso, ¿no? ¿No? Me van a castigar por ser cristiano, ¿no? Apeló a su condición de ciudadano romano. Y por eso dice, apelo a César. Esa frase, apelo a César, que es entre comillas, quiere decir, me dirijo a César, al emperador, al más grande emperador, a uno de los más grandes emperadores de Roma que fueron, y que fue toda una dinastía de los Césares, ¿no es cierto? Entonces, vamos a reflexionar rápidamente y necesitamos 2 o 3 respuestas. En base a este caso presentado de cómo Pablo, para evitar ser ajusticiado, se dirige a César, ¿no? Puesto que apeló a su condición de ciudadano, ¿cuáles son entonces los beneficios que otorga la ciudadanía? A ver, díganlo ustedes. Desde ese tiempo, ¿ah? Los derechos, como derechos humanos. ¿Qué derecho sería en este caso? ¿Qué derecho sería? La libertad. Perfecto, perfecto. Y ustedes saben que en esa época, ¿ustedes saben en qué época vivió Pablo? ¿En qué momento de la historia de la humanidad? ¿En qué momento de la historia de la humanidad apareció Cristo? ¿Nació Cristo? ¿En qué momento de la humanidad habían los Césares? ¿Cómo se llamó esa época tan esclavizadora y al mismo tiempo tan grande? Porque en base al trabajo de miles y millones de esclavos se hicieron las más grandes culturas del mundo de esa época. Víctor Miguel dice la Edad Media. ¿Habrá sido la Edad Media? No, pues antes creo. ¿Qué edad ha sido? Creo que media ya era en 1500, si no me equivoco. A ver los demás qué dicen. ¿Cuántas formas de vivir o cuántas épocas históricas han habido en el planeta Tierra? No decimos en el mundo porque el mundo es muy grande, ¿no? El universo es mucho más grande. Es solo en ese universo hay un planeta que se llama Tierra. Y en la Tierra han aparecido las especies y el ser humano como especie también, inteligente, superior. Antigua. Y el proceso es en la época antigua. La época antigua está dividida en 2 grandes épocas antiguas. La época primitiva, llamada comunidad primitiva, donde todo era de todos y nada era de nadie, porque no había propiedad privada, y habían desplazamientos trashumantes de un sitio a otro buscando los frutos de la naturaleza, de pueblos primitivos. Esa es la comunidad primitiva, todo era común. Pero cuando el ser humano descubre que puede sembrar los frutos que empezaba a agotarse, para que precisamente no se produzca este agotamiento, tuvo que proteger las plantas, cercar sus plantas, esperar que crezcan, cuidarlas, abonarlas, de alguna manera empezar a aprender a cultivar plantas que antes que daban sus frutos de manera espontánea y natural, pero como se agotaban, repito,
de las mismas semillas que nacían las nuevas plantitas, se originaron las primeras chacras, los primeros huertos. Y el hombre tuvo que cercarlos. Y al cercarlos ya delimitó su propiedad. Cuando aparece la propiedad, de esa manera espontánea, por la necesidad humana de contar con alimentos para subsistir en la gran naturaleza, va surgiendo unos que van a tener más propiedad que otros. Y para que trabajen esa propiedad, tenían que someter al trabajo en sus tierras de la fuerza laboral, la fuerza de trabajo de otras personas a quienes llamaron esclavos, y que fueron esclavos reales. Con los negros del África, con los morenos mestizos, más que mestizos, y morenos de India, de Asia también, posteriormente en América Latina, en África, ¿no? Hubo un sometimiento hacia el esclavismo. Y el Estado, como superestructura de la sociedad, ¿no?, basada ya en la explotación del hombre por el hombre a través del esclavismo, el Estado que surge por primera vez en esa época, el Estado esclavista. Sin embargo, en esa época, Estado esclavista, habían también ya algunas personas que podían ser considerados ciudadanos. Y Pablo tenía esa condición de ciudadano, a pesar que estábamos todavía en el esclavismo, pero ya se otorgaban mezquinamente, difícilmente, algunos derechos, especialmente por ejemplo, él apeló para no ser ajusticiado a la autoridad de César para que él se entere quién era Pablo, y no la justicia. O sea, nacía con el esclavismo, nace el Estado esclavista por primera vez, surge la propiedad privada, y van surgiendo algunos derechos vinculados a la ciudadanía, como que ustedes perfectamente han acertado, el de la libertad, el del respeto a su libertad, el de no ser ajusticiado por el hecho de adorar a otro Dios, por el hecho de tener fe en otro Dios. Ustedes saben que los cristianos han sido perseguidos desde el principio de los tiempos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, esa es la manera como debemos ir sabiendo el origen histórico de la ciudadanía. No ha sido un hecho aislado del desarrollo de la sociedad, de la presentación y de la manifestación de las formas de trabajo humano para satisfacer sus necesidades, inventar sus instituciones y lograr el desarrollo con muchas guerras de por medio, con dominaciones e independencias, y llegar hasta la modernidad, donde continúan estos procesos con otras formas, con otros mecanismos, con otros medios, pero que al mismo tiempo se han alcanzado mucho más derechos, ¿no? Sobre la base de la tierra, de la lucha, de la independencia, etc., ¿no? Entonces, vamos a informarle en un minuto quién es la delegada. En un minuto, permítame continuar desarrollando este tema para no cortar la hilación. Entonces, fíjense, si esto es así, entonces se justifica el logro de esta sesión. O sea, ¿qué cosas deben lograr ustedes con este estudio? Ahí lo tienen. A ver, ¿quién lo lee? Pedimos la colaboración de otro estudiante para que lo lea. ¿Cuál es el logro? Al finalizar la sección, los estudiantes conocen y valoran la ciudadanía como una situación de larga evolución histórico-social y que tiene características propias en cada país respecto a los derechos y a los deberes de los ciudadanos, no solo como individuos, sino como colectividad, y que permite la participación en el funcionamiento de la sociedad con libertad, dignidad, respeto mutuo, progreso y justicia social. ¿Se dan cuenta ustedes? Gracias por la lectura, señorita. Y si ustedes entran al significado de cada una de las frases, de las palabras que aquí se dicen, van a encontrar ahí la enorme importancia que tiene el hecho de haber conquistado la ciudadanía, no solamente como un derecho individual, sino colectivo, ciudadano, social, en la que no hay que tener cuidado, sí, que por decir ciudadano, pensemos o creamos muy fácilmente de que todos somos iguales. Desgraciadamente no es así, porque los ciudadanos nativos, andinos, o de los sectores pobres y marginados,
no son iguales en términos de condiciones económicas, sociales y culturales a quienes tienen más acceso a la cultura, a la economía, a la política, al progreso, a la ciencia, a la medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy veía, por ejemplo, un informe sobre la situación de la salud de los niños del Perú, porque ayer, esta semana, se ha celebrado, el 20 de agosto se ha celebrado, o se ha recordado el Día del Niño, ¿no? Y los niños son ciudadanos en potencia. Y encontramos que el 81%, el 89% de niños no tienen alimentación con nutrientes suficientes para poder vivir, para poder desarrollarse. El 89%. Y solamente la diferencia tiene más o menos un promedio de alimentación adecuada en el Perú. Entonces, a ellos los vamos a llamar ciudadanos en su momento. Ya son ciudadanos en potencia. Pero no porque el hecho de que se les llame ciudadanos están en las mismas condiciones que otros niños que tienen mejores posibilidades de desarrollar su alimentación, su nutrición, su crecimiento, su inteligencia, para que sean mejores, saludables, estudien, se profesionalicen y sirvan al país, a su familia, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Pero sí es un logro la ciudadanía que hay que mejorar, que hay que cualificar, por cierto. ¿Bien? Dicho esto, aquí tienen ustedes la presentación de los temas. ¿Quién lo lee, por favor? Vamos a hacer esa dinámica de lectura y de comentario. Y ya luego van a trabajar solos con el Mentimeter, pero primero quiero consultar si ustedes han leído, han estudiado tanto la lectura que les hemos dado y los temas que ya vienen virtualizados en su módulo. En este caso de la semana 1 hoy día, se aperturó a la 1 de la tarde y supongo que muchos de ustedes han ingresado ya a su aula virtual de la semana 2, módulo 1, y han leído los contenidos ahí virtualizados, que es la primera actividad asincrónica que ustedes hacen solos o solas. Nolasco, ¿ha hecho usted esa lectura? Yo quería saber eso. A ver, mientras tanto leamos los temas que vamos a ocuparnos acá, porque son bastantes, y vamos a tratar de sintetizar y resumir, porque lo demás va a correr a cargo de ustedes exclusivamente. Yo voy a estar dispuesto aquí en la videoconferencia y fuera de la videoconferencia, mediante preguntas y mensajería, que ustedes me hagan las preguntas que sean necesarias para aclarar y precisar cosas. ¿Ya? A ver. Lean, por favor. ¿Cuál es el índice? Vamos, chicos, rapidito, porque no nos pase el tiempo. Los silencios deben ser muy cortos, porque apenas tenemos 45 minutos, que nosotros los trabajamos 60 minutos. 60 minutos es insuficiente para un tema tan grande, históricamente hablando. A ver, lean el índice de temas. El índice... 1. ¿Se fue la voz? ¿Alguien que lo reemplace? Un caballero. Tenemos 44 en aula. El primero, evolución histórica de la ciudadanía. Número 2, antecedentes ideológicos y culturales de la ciudadanía moderna. Se divide en 2 puntos, la ilustración y el liberalismo. Punto número 3, revoluciones burguesas y la ciudadanía. Punto número 4, el constitucionalismo. Punto número 5, la ciudadanía moderna según T. Marshall. Y punto número 6, conclusiones. Muy bien. La pregunta ahora, muchas gracias por la lectura, es la siguiente. ¿Ustedes han leído una parte, 2 puntos, 1 punto, todos los puntos que estamos mencionando aquí y que están en su aula virtual? ¿Están en el módulo 1 de la segunda semana? ¿Han leído algo siquiera de ello? Ariana Hurtado dice que sí, muy bien, le felicito. ¿Qué cosas ha leído Ariana? A ver, dígame. En general, justo antes de la clase, logré hacer un resumen de casi todos los puntos. Uy, felicitaciones. Muy bien. Así hay que hacer. Miren, esa actividad de Ariana, y no porque sea Ariana, y con todo respeto, por supuesto, pero esa es la conducta, ese es el modelo educativo de la UPEL. El estudiante, valga la redundancia, estudia previamente los temas que vienen virtualizados. ¿Para qué? Para facilitar la comprensión mayor de los mismos, y ella ha hecho su resumen.
eso ya significa mucho, ¿no es cierto? Hacer un resumen de temas tan complejos implica que ha leído bien, ha hecho un resumen, una síntesis y está preparada para entrar al Mentimeter y ahí contestar lo que se le va a pedir, que ya es más reflexivo, ¿no? E incluso para dialogar con nosotros. Muy bien. ¿Quién más? Gracias por su respuesta. ¿Quién más ha leído? Por lo menos un punto, 2 puntos. Vamos a suponer que han leído. Si no han leído, la obligación moral, la tarea, el autoaprendizaje depende de ustedes. Está todo en su aula virtual, todo, de cada módulo, de cada semana. Y eso es obligatorio leerlo primero, estudiarlo, no solamente leerlo, asimilarlo, desarrollar las tareas, hacer las lecturas, bajar los videos que hay ahí. ¿Ya? Muy bien, si eso ha sido así, vamos a intentar hacer un trabajo con Mentimeter. ¿Ya? Aquí está Mentimeter, ahí lo ven ustedes. Van a hacer clic aquí. ¿Me están viendo, por favor? ¿Ya? Hagan el clic y vamos a ver si se despliega en su aula virtual. Háganlo, por favor. Se abre. ¿Se abrió? Muy bien, Christopher dice, sí, todos, perfecto. Meneses Mendoza dice que no. ¿Por qué no abre Meneses? No está conectado con Collaborate, con Blackboard. A ver, ¿la mayoría abierto o no abierto? Jorge Luis Quispe dice que no. ¿Alguien más dice que no? Porque si abren de 2 o 3, los demás deben abrir. Entonces hay que corregir alguna cosa ahí, ¿no? Entonces miren, yo estoy abriendo también acá y me siguen escuchando, ¿no? ¿Me escuchan? Dígame sí o no en audio porque ya no los veo el chat. En audio, por favor. Ya. Ahí dice, a ver, ¿quién lee la primera diapositiva? Un ratito vamos a poner la primera, ¿ya? Ahí lee la primera. ¿Qué dice la primera? Con audio. Vamos a hacer un menú de palabras. ¿Me escucharon, chicos? No se ve ningún cambio, profesor. ¿No lo ve usted la diapositiva 1 del Mentimeter? ¿No? ¿No sale No, nada? profesor, no. Pero han abierto ustedes ya. Tienen que mover abajo las flechitas hasta encontrar este texto que dice, escribe 3 palabras referidas a la historia de la ciudadanía. ¿Lo Bueno, tienen profesor, eso? a mí me sale que no tengo acceso. Ah, no sé por qué no tiene acceso. Ya. Bueno, a ver, dígame, quisiera que me contesten con audio si quienes tienen, simplemente dicen sí, 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 para saber yo cuántos sí hay y corregir los que no pueden abrir. A ver, ¿quiénes están viendo? ¿Quién está viendo la diapositiva con fondo azul oscuro y que dice escribe 3 palabras referidas a la historia de la ciudadanía? ¿Nadie? No, nada. Nadie. No, profesor, solo veo el link bueno, el link que nos mandó, nada Ya, más. ya. Ahí cuando hacen clic no abre. No, profesor, Haga clic. nos pide un acceso. Ujú. Ah, ya. Entonces el acceso para que ustedes puedan entrar es que tienen que copiar un código que también aparece ahí con ustedes. ¿No hay el código? No, no sale, o sea, cuando yo por ejemplo no sé los demás, pero cuando Ya. eso me sale. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suprimir esto y lo vamos a poner en el chat. ¿Ya? Un ratito. Un ratito. Vamos a poner en el chat. Vamos a probar esto ahora mismo porque si no, para utilizar Padlet en otro momento. Si no, hoy día vamos a hacer de otra forma el trabajo, ¿ya?
Estudiantes, ¿me están escuchando? Ya. Sí, profesor. Voy a colocar en el chat. ¿Ven el chat ustedes? ¿Ven el chat? Aquí. Sí. Ya, voy a colocar el mismo link. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. De Mentimeter. Y ahí hagan clic para ver si por ahí nos conectamos. A ver, hagan clic ahí, por favor. ¿Cómo sale lo mismo? Que no, No, que no hay profesor, conexión. sale el mismo, nos piden acceso. Lo mismo, profe, sale. Pero qué curioso. Porque algunos se ha abierto, ¿no? ¿A quién ha abierto? ¿Alguien puede abrir aquí directamente a ver? Para probar. Con una cuenta tiene que ser, pues. Y no era necesario que ustedes tengan la cuenta, suficiente es que el profesor lo tenga. Coloque el link, ustedes abren y ahí sale la primera diapositiva donde hay un código, se copia el código y ahí se abre para la respuesta, ¿ya? Pero no sale, ¿no? No sale. No. Ya. Muy bien. Vamos a corregir eso en otro momento, pero por ahora vamos a hacer la misma. Profesor, de casualidad, usted tendría el código, porque si buscamos desde Google Mentimeter código, nos aparece sí un esto para ingresar el código. Ah, ya. Entonces yo le doy el código ahorita, pues. Aquí va a salir el código, ¿ya? Un ratito. Ya. Vamos a ver si está el código, ¿ya? Aquí está. Es 1629 4188. 1629 4188. Ahora sí, profesor, me dice, escribe 3 palabras referidas a la historia de la ciudadanía. ¿Ya ves? A ver, comunica a tus compañeros cómo lo hiciste para que ¿Puede, ellos... por favor? Claro, entré a Google, en Google puse Mentimeter código, Claro. ingresar código, y la primera opción que te aparece, ahí te deriva a la página para poder ingresar el código. Sí. Perfecto, entren al Google. Todos. ¿Puede escribir el código, profesor? Disculpe. Ya. En el chat voy a poner el código, ¿ya? Un ratito. 1629. 4188. Ahorita vamos a poner en el chat. Aquí está el código. 1629 4188. Ese es el código. Ahí está el código. ¿Lo ven? ¿Lo ven, chicos? Ya. A ver, abran todos. ¿Sí se ve? Sí, profesor. Ya, ahora yo voy a ver aquí si contesta. ¿Ya? Vamos a hacer aquí. Ahí está. A ver, contesten ahí. Ahí está, muy bien. Ya está saliendo. Pongan las palabras que ustedes consideren el menú. Ha salido evolución, derechos, participación. Sigan poniendo el menú. Sigan poniendo las palabras. Más palabras. Solamente ¿cuántos participantes hay? Todos los que puedan participar. Muy bien. Constitucionalismo, ilustración. Muy bien. Humanidad, avance, inteligencia. ¿Lo pueden ver ustedes? Amigos, ¿lo pueden ver? ¿Sí lo ven? En la pantalla no, profesor. ¿No lo ven en la pantalla? No, lo que pasa, No. profesor, es que nos pide escribir unas palabras. Claro, pero esas palabras que ustedes escriben no aparecen en la pantalla. No, No, profesor, todavía está sigue. la diapositiva del link. Me parece, ¿Cómo? profesor, que usted, al ser el que ha puesto o ha mandado el código, es el único que puede ver la pantallita. Sí, yo sí lo veo, yo lo veo. Yo lo veo. Ahora lo que quisiera es compartir con ustedes para que ustedes vean cómo aparecen sus palabras.
yo voy a leer todas las palabras, ¿no? Y ahí se va instalando las palabras que tienen toda la relación, ¿no? Pueden poner una palabra diferente a democracia, por ejemplo, o diferente a libertad. Pueden poner esclavitud. A ver, pongan esclavitud para ver dónde se ubica. Desarrollo, revolución, migración, liberalismo, evolución, democracia, participación política. No sale esclavismo, por ejemplo, ¿no? Civismo, constitución, derechos, nacionalidad, ¿no? Vamos a ver cómo podemos compartir esto con ustedes. No tengo aquí para compartir. Ya. Bueno, pero miren, a partir de la intervención de ustedes, vamos a corregir eso, cómo podemos compartir esto en su momento, para no demorarnos. Lo dejan un ratito ahí para leerles yo las palabras que ustedes han puesto, ¿ya? Habiendo ahí en el centro la palabra democracia, cuyo tema vamos a ver la próxima semana, con amplitud. Ahí vamos a hacer con un Padlet donde ustedes van a escribir en cada tópico que vamos a poner, lo que consideran ustedes como el desarrollo también histórico de la democracia, porque así como la ciudadanía se desarrolla históricamente en el tiempo, desde el esclavismo acá a la modernidad, pasando por la Edad Media, los inicios del capitalismo, y bajo el influjo de la Revolución Francesa y de la construcción de un modelo de vida que se llama el liberalismo económico, el dejar hacer, el dejar pasar, que no es más que el capitalismo, ¿no es cierto?, que es el modelo económico predominante en el mundo, puesto que el socialismo surgió en 1917, en octubre, y el capitalismo tiene ya más de 200 años de existencia. Junto con ello aparece también la ciudadanía, y aparece como derechos frente a la esclavitud. Ya apareció la esclavitud aquí que han puesto. Derechos, participación, humanidad, factor social, ¿no? Inteligencia, liberalismo, nacionalidad, constitución, democracia. Estoy leyendo todas las palabras que tienen mayor relación con la palabra ciudadanía, ¿ya? La ciudadanía es progreso, es mejora, es el factor civil, es la participación política de los seres humanos, de los ciudadanos, es la fraternidad, es también la revolución, el avance, la ilustración, la comunión, la cooperación, etc. Pero todo esto no hay que idealizarlo al extremo de que la ciudadanía sea lo máximo que ya se ha encontrado. Lo que hay que hacer es cualificar la ciudadanía, ¿no es cierto? Eso ya va a quedar para reflexión de ustedes. Muy bien, vamos a pasar a la segunda, y dice a la segunda diapositiva, ¿no? Y ahí van a ver, ustedes pueden ver ahí una lámina con diferentes personas de la época romana, ¿o no? No pueden Sí. ver. No sé, Sí. profesor. ¿Algunos ven? ¿Sí? ¿Lo ven? Los que ven, ¿qué cosa ven? ¿Pueden decirme qué cosa ven? ¿Cuál lámina? Los que están vinculados con Google pueden ver, me imagino. No me deja. ¿Están viendo? Sí. Sí se puede ver. Ya, a ver, vean, ¿qué personas hay ahí y qué actitudes hay ahí? Observen la lámina, que alguien lo conteste. Como una división entre personas que se consideran ciudadanos y no ciudadanos. Exactamente. Quiere decir que en la historia de la humanidad, especialmente en la época del esclavismo y en Roma, había personas que eran considerados ciudadanos y otros que no eran considerados como ciudadanos. A ver, ¿quiénes no eran considerados como ciudadanos? ¿Qué leen ahí? Los extranjeros, las mujeres. Los esclavos. Claro. Las mujeres. Extranjeros, esclavos y mujeres no eran considerados ciudadanos. O sea, no tenían derechos de ninguna clase. No votaban. Aunque ahí ¿no? Se ve ahí a una dama alzando una pierna. ¿Qué significa? Que había la posibilidad de que salte la mujer a llegar a ser considerada como ciudadana. ¿No es cierto? Pero ¿esto ha sido posible así?
¿Cuándo ha tenido una mujer derecho al voto, por ejemplo, en el Perú y en el mundo? O a su participación en las grandes decisiones de política de las naciones. Difícil, ¿no? Ha sido muy tarde. Recién la mujer tiene una presencia no igual, pero casi igual al ser humano hombre, ¿no? Sus derechos han sido siempre negados, han sido siempre colocados al costado o detrás del hombre, aunque ha habido, y hay hasta la fecha, grandes mujeres que están junto a grandes hombres, ¿no? Pero la ciudadanía mujer ha sido adquirida con mucha dificultad. Sin embargo, en esta época romana ya habían ciudadanos, ¿no? Y habían no ciudadanos. Los no ciudadanos eran los extranjeros, los esclavos y las mujeres, ¿no? Finalmente, para entrar a mayores aclaraciones, dice, a ver, los que están viendo sus diapositivas que pueden alcanzar a verlo, ¿qué dice ahí, en esa nueva diapositiva? ¿Lo pueden leer? Escribe una síntesis de los principales momentos del origen histórico de la ciudadanía, sobre lo que es el tema origen histórico de la ciudadanía. Exactamente, de lo que han estudiado, de todo lo que han estudiado, de todo lo que han leído, porque nosotros todavía no hemos dicho muchas cosas acá. Si ustedes pueden escribir, eso nos va a servir a nosotros para saber qué temas debemos tocar y qué ya no lo debemos tocar o pasarlo rápidamente, ¿no? Podrían escribir una síntesis histórica, una síntesis pequeña de los principales momentos del origen histórico de la ciudadanía. ¿Cuál fue el momento más decisivo, por ejemplo, ¿no? ¿Alguien lo puede decir? ¿O escribir para verlo ahí? ¿Este tiene un nuevo código o no tiene un nuevo código? Están con el mismo código, ¿ah? Por eso es que lo pueden ver. A ver si pueden escribir. ¿En qué parte escriben? Una pequeña relación. Ahí está, muy bien. ¿Alguien va a escribir? El momento histórico. Los momentos históricos generales de la historia de la humanidad es la época primitiva, el esclavismo, la Edad Media o el feudalismo, época en que se conquistó al Perú, los españoles nos conquistaron en esa época, y cuando ya estaba el feudalismo en decadencia en España. Entonces tenemos primitivo, comunidad esclavista, comunidad feudal, se llama también modo de producción, capitalista y socialista. Hay 5 modos de producción científicamente conocidos en toda la historia de la humanidad. Época primitiva, época esclavista, donde surge el Estado, la Edad Media, que es reemplazada por el capitalismo, y en medio del capitalismo, hacia el 1917, surge el socialismo, que tiene sus variantes y que hoy el mayor exponente del socialismo es China, la China comunista, de actual que se ha convertido en una potencia mundial que camina para a par con Estados Unidos. Muy bien. Aquí me han escrito lo siguiente: en las ciudades-estado griegas, como Atenas, se desarrolló la noción temprana de ciudadanía. Muy bien. Los ciudadanos tenían el derecho de participar en la toma de decisiones políticas. Perfecto. ¿De quién es esta contribución? ¿Quién es su nombre? Dígame. Comenzó en la antigua Grecia, siguió en la Edad Media, pero con poco protagonismo, claro, para llegar finalmente a la Edad Moderna, donde se relaciona con la pertenencia a un Estado. Perfecto. Ya la ciudadanía en la Edad Moderna se vincula con el Estado, ¿no? Se registró en la antigua Grecia en las cuales los ciudadanos eran considerados en la política. Hay cosas importantísimas que acaban de escribir ustedes, les felicito, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos indica que la ciudadanía primero está vinculada a la geografía de determinados países, a un modo de producción de determinadas naciones, o sea, a una forma de vida, y a la existencia del Estado, a la Revolución Francesa, al liberalismo económico. Dice aquí la persona que ha escrito recién: defender la dignidad humana y promover la responsabilidad social o la solidaridad internacional, en la cual la tolerancia, la inclusión y el reconocimiento de la adversidad, etcétera, ya es una calificación moderna, actual de la ciudadanía, ¿no es cierto? Muy bien, les voy a pedir de aquí
que lean lo que han escrito, a ver. Felicitaciones, ¿no? Felicitaciones. ¿Quién más está escribiendo? Muy bien, lo que vamos a tener que hacer es que los estudiantes que no han podido ingresar, veamos cómo se va a corregir. De repente no están conectados con Google, ¿ya? Con el Google. Pero hasta ahí han escrito muy bien. Lo que tampoco no es lo que no ven lo que han escrito, ¿no? No lo ven ustedes. ¿O sí? ¿No me dicen nada? Muy bien. Les pregunto ahora, todos los estudiantes que están atentos, ¿no? Están escuchando, están sintiendo, están percibiendo el tema que estamos tratando, para saber si hay más o menos una misma igualdad de comprensión del tema. Ya, ok. Muy bien. Hasta ahí habíamos puesto estas 3 diapositivas para que ustedes puedan trabajar. Creo que ha sido positivo. Me dicen ustedes, para mejorar el Mentimeter, hacer que todos los vean en la próxima, que vamos a usar un Padlet en la próxima, para poder ser más explícitos en esa medida, ¿ya? ¿Qué les parece? A ver, alguien que se pronuncie con su audio. Por favor. Sí, mejor sería hacerlo con el Padlet. Ya. Parece que sería mejor con el Padlet, ¿no? Nos da más espacio para trabajar, ¿no? Muy bien. Había una dinámica en el interior de su aula virtual que preguntaba, una señorita decía, ¿cuál es la forma que hay de votación en el Perú? ¿Se vota por obligación, por ley o por convicción? ¿Qué dirían ustedes? No hay que hacer esas pintas, el amigo que está jugando con esas pintas, no lo haga. No es un comportamiento ciudadano, bórrelo por favor. Yo puedo ubicarlo a usted y llamarle por su nombre y va a ser peor. Disculpe, profesor, se marcó. No sé cómo borrar. No, bórralo, sí, no hay problema. A veces uno se equivoca y hace eso, no hay problema, se puede borrar. Ya, Edgar dice, ¿qué significa votar por obligación? ¿Usted está de acuerdo que se vote por obligación, por ley? ¿Solo porque no te paguen la multa? ¿No te cobren la multa? Sería mejor que no, porque votas en blanco o votas también de manera sin ninguna responsabilidad ni interés, entonces eliges mal. Perfecto, perfecto. Tú has hablado una palabra muy certera, responsabilidad. La actuación de los seres humanos tiene que ser responsable y tenemos que tener ciudadanos responsables. Pero eso tenemos que trabajarlo. ¿Cuál es el factor determinante para que un ciudadano sea responsable, para que sea consciente de lo que hace? ¿Cuál es? ¿Con qué factor podemos hacer a la gente responsable? Consciente de lo que tiene que hacer en su... Con la educación, Edgar, perfecto, aplausos. Con la educación. Cuando ustedes llevan cursos, es para eso. No es que la matemática sea solamente para hacer cuentas y para resolver problemas en la teoría. La matemática sirve para resolver los problemas en la práctica, en la realidad. ¿Cómo no puede ser posible que el Estado peruano, por ejemplo, reúna la suficiente cantidad de dinero y presupuesto para que destine a programas especiales de alimentación y de nutrición de nuestros niños? Entonces, hay que contar esas cosas. O sea, todas las ciencias y todas las artes y todas las humanidades que los seres humanos aprendemos, especialmente los que tenemos el privilegio de estar en la universidad como ustedes, porque es un privilegio, ¿eh? Es una minoría los que llegan a la universidad, ¿no? Nos formamos para ser mejores ciudadanos. O sea, lo que aprendemos en ciencia y humanidades de tu carrera profesional es para que lo pongas al servicio de la sociedad. Y eso es ser un buen ciudadano. Por eso es que era importante esa dinámica que nos han planteado en su aula virtual
de que si debemos votar por convicción o por obligación. Yo digo también que debe ser por convicción. El riesgo es que cuando se da la libertad a los ciudadanos, en el caso del Perú o otros países, de que voten por libertad, de repente no van a votar porque no tenemos buenos candidatos. Hasta ahora, el pueblo peruano, los ciudadanos han votado por candidatos realmente incapaces, inmorales. Casi todos van a ir a la cárcel. Tenemos presidentes en camino a la cárcel. Ahorita tenemos 3 presidentes en Barbadillo, ¿no? Expresidentes. Bueno, pero no solamente se trata de ellos, se trata también de nuestra propia conducta, nuestra propia conducta. ¿Cuál es la ubicación geográfica en la que surge la ciudadanía? ¿Quién lo lee esa parte para ir entrando a la fase final de nuestros temas? A ver, léanlo. Apuren, chicos. Conversar con sus diapositivas es importante, y eso es leerlo. Occidente es un término surgido en el siglo XVI para referirse a los países o territorios de cultura occidental, ubicados originalmente en la zona occidental de Eurasia, y por extensión Eurasia, aquellos que en el proceso de expansión europea de finales del siglo XV a mediados del siglo XX sufrieron de occidentalización, formando en su conjunto la civilización occidental. Ok. Ahí parece un poco dura la teoría, ¿no? Pero toda Europa, la Europa de España, la Europa de Alemania, la Europa de Inglaterra, que fue cuna del capitalismo, Inglaterra, no fue Estados Unidos. Ustedes saben que Inglaterra conquistó el oeste norteamericano, lo que hoy es la gran potencia norteamericana de Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero fue conquistada por los ingleses. Hubieron 13 colonias ingleses en lo que ahora es la gran nación del norte, que es Estados Unidos de Norteamérica. Cuando se liberaron las 13 colonias inglesas para ser libres, como se liberó el Perú de España, quienes lucharon fueron los ciudadanos, ¿no?, que eran de la nueva patria norteamericana. Cuando se luchó por la independencia con San Martín y Bolívar, y surgió la República en el Perú, para hacer una comparación, porque del Perú no se ha dicho nada en este tema y hay que decirlo, nosotros todos también existimos, y nosotros también somos ciudadanos, surgió la nueva ciudadanía independiente del Perú, que fue formada en parte por los profesores que se formaron en la primera escuela normal que fundó San Martín para graduar docentes, profesores por primera vez en el Perú en el año 1826, 24 o 23. Entonces, todo esto se llama la civilización occidental, la de las Europas, la de Inglaterra, Alemania, especialmente de España en el caso nuestro, que marcharon en conquista hacia Nueva América, hacia el Nuevo Mundo, desde Colón, desde Francisco Pizarro, más tarde con todos los virreyes, y nos tuvieron 300 años. En ese proceso se produjo lo que se llama la occidentalización. Llegó la cultura, la civilización occidental a la civilización inca de nuestro país, por ejemplo. Y surgió una nueva raza, una nueva expresión social, ¿no? El mestizaje. Los españoles se mezclaron con nuestros indios, de ahí surgió una nueva configuración, un nuevo ser peruano, que luego alcanzó sus derechos con la independencia y apareció la nueva ciudadanía. Entonces, en Oriente surgió igual, pero Occidente tuvo una mayor presencia histórica en nuestro devenir histórico. A nosotros no nos han conquistado los asiáticos, ni los norteamericanos, ni los ingleses. Nos han conquistado los españoles. Pero con España vino todo lo que era la civilización europea desde ese entonces, desde el idioma castellano, desde la religión cristiana, y que sirvieron ambos, lenguaje y religión. Con la cruz y la espada se hizo las bases de una nueva ciudadanía en el Perú. ¿No es cierto, chicos? ¿Recuerdan que han estudiado ustedes en secundaria o no? ¿Han estudiado o no han estudiado?
A veces lo olvidamos y creemos que no hemos pasado por un proceso de construcción. Los seres humanos pasamos también por un proceso de construcción biopsicosocial y cultural. Ya depende de nosotros que nos aferremos a nuestra identidad propia y no nos dejemos alienar, porque hay mucha gente que piensa que no es peruana, que por el vestido que usa, por la plata que tiene, por la billetera que maneja, por la marca de carro que tiene, considera que no es peruano, o desprecia lo suyo, y se convierte en un ciudadano enemigo de su propia sociedad, que no contribuye por su indiferencia, por su negligencia, por su falta de compromiso, no es un ciudadano productivo, sino estéril, que no produce nada para su país. De eso se trata, hacer una reflexión de nuestra ciudadanía a partir de la historia. Entonces, si queremos ubicar bien el momento más importante de la construcción de la ciudadanía, ¿no? Claro, el que no tiene de inga tiene de mandinga, dice don Carlos Herrera. Buena palabra. ¿De quién es esa palabra? No es tuya, ¿verdad? Pero lo has aprendido de alguien. ¿Quién dijo eso? El que no tiene de inga tiene de mandinga. ¿Quién dijo? Un gran tradicionalista peruano. ¿Quién es? ¿Hola? No sé si te acuerdas. Aquí está la ubicación en el tiempo del momento en que se configura la ciudadanía. Es la edad moderna, entre el año 1492, que es la conquista de América, el descubrimiento de América, ¿se acuerdan? Y 1789, la Revolución Francesa, la Gran Revolución Francesa, por la libertad, la igualdad y la dignidad. Aquí por primera vez se hizo la Gran Revolución burguesa, y en la que los obreros de Francia tomaron la Bastilla, como diríamos las casas del gobierno de ese tiempo. Tomaron, ¿no? Con un hecho heroico. Y a partir de ahí se produjeron cambios importantes en la consecución de los derechos, ¿no? Ahí están todo lo que pueden ustedes leer acá a un costado, están las contribuciones que han habido para la conformación de lo que es la ciudadanía. ¿Están claros ahora? Mucho más claros de lo que hemos estado antes, ¿verdad? Espero que sí. Aquí hay un repaso, ¿no? En la evolución histórica, la ciudadanía en Grecia, una ciudadanía activa, lo leen por favor. En Roma ha habido una ciudadanía pasiva. ¿Por qué en Grecia ha habido ciudadanía activa y en Roma ciudadanía pasiva? Fíjense, en Grecia había ciudades organizadas por grupos de ciudadanos y los no ciudadanos. En Atenas participaban en la política, ocupaban cargos públicos, poseían propiedades, accedían a la justicia, practicaban un culto, pero también tenían obligaciones como pagar los impuestos y servir en la milicia. Y eso es en tiempos de esclavismo. Ustedes saben que en Grecia existió por primera vez el Parlamento, lo que se conoce ahora el Congreso, que se ha prostituido, que se ha malogrado en muchos países como el nuestro, donde entra cualquier hijo de vecino a ser congresista y es elegido para eso. El actual presidente del Congreso, ¿no es cierto? Pero en Grecia... Hola. Escuchamos. Pero sería por lo que se ha vendido, como, o sea, me refiero al Congreso. ¿Cómo dices? Usted dice, esto ha nacido en Grecia, lo que es el gobierno. Entonces, ha dicho, se ha prostituido, o sea, por lo que se ha vendido, por la corrupción, ¿se refiere? ¿O porque... Sí. Y también porque ahí hay violadores. En el actual Congreso se ha violado a una trabajadora en la propia oficina del congresista. Ah, no sabía. ¿En qué no? Claro que sí, ha sido. Hay violadores, hay acosadores. Los congresistas los someten a acoso a sus secretarias, a su personal. Los descuentan, les roban su plata. Son unos desgraciados. Hay una que dicen que le había estado haciendo hasta de chofer a sus trabajadores. Exactamente. Así es. Algo así. ¿No? Y bueno, por eso digo, cuando se dice se prostituye, se ha malogrado todo, pero no es cierto. Y eso es lo que hay. En Grecia participaba la gente política de otra manera, ¿no? Ese es abuso del poder, como dice Luz Angélica, ¿no? Abuso del poder. En Roma había una ciudadanía mucho más pasiva, ¿no? Mucho más pasiva, mucho más tranquila, ¿no? El ciudadano en Roma era considerado, pues, de un estatus social alto, ¿no? Era gente con propiedades, con poder económico. Los hombres libres decían que han nacido en Roma, ¿no?
incluidas sus colonias. La ciudadanía era una condición que igualaba a todos los ciudadanos en derechos, tanto públicos como privados. Fíjense, eso les damos como el antecedente más antiguo, ¿no? Pero ya con la modernidad, ¿no? En la Edad Media también, a pesar del feudalismo, de todo el dogmatismo cristiano que dominó muchísimos años la mentalidad y todo era Dios, todo era un pecado, ¿no es cierto? Surgió el pensamiento libertario en el seno mismo de la Iglesia y se habló de liberación en ese sentido y aparece en la Edad Moderna ya, cuando la ciudadanía adquiere un concepto a partir de las grandes revoluciones burguesas, la de Francia, por ejemplo, la independencia de las 13 colonias de Norteamérica y otra serie de acontecimientos, ¿no? El liberalismo democrático, la ciudadanía como pertenencia a un espacio nacional, al Estado, no se concibe al Estado sin ciudadanos, ¿no? Y el reconocimiento con un conjunto de derechos y deberes. ¿Cuándo se hizo la Declaración Universal de los Deberes y Derechos del Hombre y el Ciudadano? ¿Se dan cuenta ustedes? Averigüen. No los voy a decir ahora, averigüen. Eso es una gran constatación. Aquí tienen ustedes, en el módulo 1 van a encontrar esta infografía, que lo he reproducido aquí para que les sirva a ustedes y penetren metodológicamente, asimilen metodológicamente la etapa 1 del siglo V antes de Cristo, la etapa 2 del V al XV siglo, la Edad Moderna y los siglos XVIII, el siglo de las luces, el siglo del Renacimiento se llama también porque renacen en el siglo XVIII las ideas principales de libertad, de la vida, de la democracia, de la ciudadanía, que ya se había hablado y ya se había desarrollado en la Grecia antigua, ¿no es cierto? Por eso, en una de las conclusiones se dice que podemos analizar a la ciudadanía como un concepto dinámico y cambiante en plena evolución de la mano con los cambios sociales. Por eso hoy día se habla de ciudadanía global y vamos a entender poco a poco qué cosa es la ciudadanía global y en qué consiste, ¿no? Aquí tienen el espacio y el tiempo y la historia. Lean bien esta diapositiva, ¿no? ¿Qué es el liberalismo? Lo tienen aquí. ¿Qué es la Ilustración? ¿Qué es la Revolución Francesa? ¿Qué significa el constitucionalismo y la independencia de Estados Unidos? El constitucionalismo en el que estamos nosotros ahora. Hay mucha gente ya en el pueblo, en la ciudadanía, que exige una nueva constitución. O sea, los derechos, las leyes, todo lo que el ser humano ha ido conquistando para su beneficio, para su progreso, para su desarrollo igualitario y humanitario, democrático, se condensa en las constituciones, que es la ley de leyes, la Carta Magna, la que debemos todos obedecer y cumplir, porque ahí están nuestros derechos y nuestras obligaciones. Ese constitucionalismo es superior al Estado, inclusive, ¿no? Es la ley superior de un Estado. El Estado mismo se modifica con la Constitución. Por eso es que hay mucho temor ahora de quienes no quieren liberarse de la Constitución de 1993, impuesta por Fujimori, por el dictador Fujimori, ahora preso por corrupción, y que está muchos años todavía ahí, ¿no es cierto? Esa Constitución debe cambiarse. Y ya se han modificado como 70 artículos entre gallos y medianoche, para evitar que se modifique del todo. Pero ya hay una tendencia hacia la ciudadanía, en la ciudadanía, del cambio de la Constitución para que mejoren nuestros derechos y para que mejore nuestra condición de ciudadanos. No se olviden ustedes. ¿Cuáles han sido los factores determinantes para la actuación del ciudadano según el investigador? Claro, en el Código Penal para actualizar, claro, el Código Penal en materia de derechos se para actualizando también. Todas las leyes se actualizan en función a lo que se llama la sociojurídica. ¿Qué es la sociojurídica? Es el avance de las leyes en función de las necesidades sociales nuevas que se presentan. Por ejemplo, antes no había leyes contra los ruidos, contra, ¿no?, la basura, contra la contaminación, contra la venta de drogas, la trata de blancas, el tráfico de órganos. Hoy hay leyes que sancionan. Lo que hay que hacer es que se cumplan, ¿no es cierto? Porque estas cosas existen en la actualidad. Según T.H. Marshall, un gran investigador sobre la ciudadanía, indica que existe el factor civil, el factor político y el factor legal o social que intervienen como factores determinantes para la conformación y la actuación de una nueva ciudadanía, por un ciudadano. Léanlo, por favor. ¿Qué es el factor civil? ¿Qué es el factor político y qué es el factor social? ¿Cierto?
Esto tiene que ser satisfecho y ejercitado. Ustedes estudiantes que me están escuchando, tienen que ser ciudadanos completos. Y ser ciudadano completo significa ejercer nuestros derechos civiles, nuestros derechos políticos y nuestros derechos sociales. ¿Qué significa eso? Léanlo, por favor, para no decirlo todo yo y ustedes se cansen, ¿no? Finalmente, las conclusiones son las siguientes. A ver quién lo lee. Lean las conclusiones en 2 minutos y terminamos. A ver, un caballero voluntario. Hay 49 en aula. Voy a ir anotando para ver si aumenta o disminuye la próxima semana. Léanlo, chicos. ¿No hay nadie? Muy No, bien, vale. Sebastián. Todo. Santillana, ¿cómo estás? Léalo, por favor. Para finalizar, recordaremos lo aprendido en este módulo. La ciudadanía es un concepto dinámico que ha ido construyendo a lo largo de la historia en relación con los cambios sociales y el vínculo con los individuos con el Estado. Más lento, El más vínculo de lento. los individuos con el Estado está medio cortado. Ah, ya. Sí. Vamos En a ver si esta lo vemos. evolución de la ciudadanía han influenciado corrientes de pensamiento como la ilustración, principios como el liberalismo, que proponen reconocer la igualdad de derechos y la libertad del individuo. La ciudadanía en la antigua Grecia solo existía para una élite. A lo largo de ellos se ha generado una presión de participación. Ya, no importa. De ahí sí es mucho más ilegible. Aquí continúa. La relevancia de la Constitución redactada y codificada recae en la que establece y garantiza los derechos y libertades básicas de los ciudadanos. Tradicionalmente se ha relacionado a la ciudadanía con los derechos políticos, pero existen diversas dimensiones abarcadas por esto, como la civilización. Muy bien. Sebastián, ¿usted qué carrera sigue? ¿Va a seguir? Ingeniería de sistemas computacionales. ¿Y en la ingeniería y sistemas computacionales será bueno ser un excelente ciudadano o no? ¿Qué es esto? Sí. ¿Por qué? Yo diría realmente en toda carrera. Claro. Usted va a hacer una carrera de ingeniero de sistemas y sistemas y computacionales, ¿no? Sí. Resulta que esa es la herramienta moderna por excelencia para la comunicación, para la producción, para la creación, para el avance de la ciencia, para luchar contra el crimen organizado, contra la prostitución, contra todo. Entonces, imagínate, un ingeniero que tenga conciencia de ese tipo de carrera que está siguiendo, tiene que ser un ciudadano que ponga su carrera bien estudiada, bien formada, al servicio de la lucha contra todos esos problemas, porque si no, no hay progreso. La modernidad en la actualidad no significa más que el inmenso progreso de las herramientas virtuales, en este caso que es la última o la penúltima expresión de lo que ha logrado la ciencia. Estamos todavía por desarrollar inteligencia artificial mucho más, ¿no es cierto? Entonces, hasta lo que ha llegado este momento la ciencia, pero a pesar de eso, si tú reflexionas como futuro ingeniero y todos tus demás compañeros que están estudiando, reflexionan, nos damos cuenta que la modernidad nos ha traído más problemas que soluciones a los problemas que tenemos ya en el mundo. Hay guerra, hay hambre, hay miseria, hay narcotráfico. El Ecuador está dominado por narcotráfico, en el Perú también hay narcotráfico, se está metiendo en la política. Hay menor delincuencia, hay una gran contradicción entre China y Rusia, entre China y Estados Unidos. Ahora, Rusia pretende dominar toda la parte del Oriente y de Europa en la que se encuentra ubicada geográficamente. Asia, ¿no es cierto? Los países de América Latina no se pueden unir hasta ahora, son los países más desunidos a pesar de tener casi una historia común. Y todas las ciencias tienen que contribuir a que los ciudadanos latinoamericanos y por supuesto del planeta Tierra contribuyamos a esa ciudadanía global que nos exige dar respuesta a grandes problemas. Por eso me permitía comentar, aprovechándome de que tú vas a seguir una carrera como todas las demás, porque todas las carreras son importantes. Si la cumplimos, si la desarrollamos como debe ser, todas sirven, todas sirven. Pero claro, hay algunos que manejan las herramientas que hoy manejamos, como es, por ejemplo, la ingeniería de sistemas, ¿no? Gracias por tu participación en la lectura y espero que recibas con buen talante, lo que acabo de decir, ¿ya? Aquí tienen ustedes una manera de autocalificarse. Cuando entren a su aula virtual,
revisen esta última diapositiva que van a encontrar ahí, y donde dice, me siento totalmente preparado con este tema, me siento preparado para continuar, me siento preparado, pero creo que necesito información adicional, no estoy seguro si estoy preparado para continuar, no me siento nada preparado, etc. Háganse esta autoevaluación sincera, y entonces los que están en condiciones de que les dé mayor información, lo que van a hacer es buscarlo en dos partes, en dos lugares. Uno, en su propia aula virtual, que es el estudio que tienen que seguir haciendo, y dos, en las consultas que pueden seguir haciéndome a mí para yo responder lo que sé. Si no sé, les diré, también yo no sé vuestra parte, vamos a buscarlo juntos y estudiamos juntos. ¿Les parece? Muy bien, chicos. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna intervención final? Ninguna, profesor. Gracias. Espero que tu palabra sea la misma, el mismo sentimiento de todos. Denis, gracias. Espero. Fiorella Bravo, ¿algo quieres decir? Sí, profe. Como ya le había dicho, yo no he entrado a en la primera clase y no sé quién es la delegada. Ya. Ahorita te voy a dar. ¿Cuál es el número de tu clase? ¿El número de tu clase? No me acuerdo cuál es. Ahí está el asunto. A ver, yo te voy a dar, ¿ya? ¿Quiénes están ahorita en el primer grupo? Un ratito. Ya. Un ratito. Si tienes el número de aquí, delegados, acá, ya. En el primer equipo del lunes de 4 a 5 está la clase 14509. La clase 81799. Sí, esa es mi clase. Ya, entonces tu delegado es Juan Carlos Ágreda Mauricio. Anota. Juan Carlos Ágreda Mauricio de repente está presente, si nos está escuchando. Su celular es 919 572 063. Juan Carlos debe hacer un grupo WhatsApp de toda la clase. Los delegados deben hacer de su clase. Yo voy a publicar hoy día en la noche, ya tengo todos los delegados con sus celulares, los voy a publicar en anuncios para que todos lo conozcan. ¿Ya? Ya, profe, ok, gracias. De nada, para servirlo, señorita. Gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. No olviden de estudiar los temas de la próxima semana que se refieren a la democracia. El número, por favor, repítalo, Fiorella, denle a su compañero el número de su delegado, le están pidiendo, ¿ya? De nada, chicos, a ustedes por haber estado presentes. ¿Les gustó Mentimeter? Vamos a mejorar, ¿ya? Vamos a mejorar. Hasta luego, nos comunicamos.